Hola a todos, mi nombre es Maya Quintili, yo soy médica especialista de diagnóstico por imágenes y a lo largo del año, junto con otros docentes, vamos a ver todas las imágenes normales correspondientes a los prácticos de la semana. En este caso y en esta semana nos corresponde ver un poco de imágenes normales de columna. En esta imagen lo que estamos viendo es una radiografía de la columna cervical vista de perfil, pero básicamente lo que vemos es una imagen en escala de grises en donde hay sectores más blancos, hay sectores más negros y hay sectores de grises intermedios. Cada uno de estos sectores van a corresponder a un tejido determinado. El organismo está formado por diferentes tejidos y cada uno de estos tejidos van a responder de manera diferente ante la exposición a los rayos X. Algunos tejidos van a absorber más radiación y otros menos según la composición. Los tejidos que son densos, como por ejemplo el hueso, absorben o detienen más cantidad de rayos X que los tejidos con un mayor contenido aéreo, como por ejemplo el parénquima pulmonar. El haz primario, el haz que sale del tubo de rayos X, incide sobre el paciente y va encontrándose cada uno de estos tejidos a medida que va penetrando el organismo. En aquellos sectores en donde encuentra alta densidad se va a ir atenuando, por lo tanto el haz emergente de ese sector va a tener menos radiación y va a aparecer en la placa como una imagen blanca. En aquellos sectores en donde el haz encuentra tejidos menos densos, como por ejemplo tejidos con alto contenido de aire, en este caso puede ser perfectamente el pulmón, va a ir atenuándose menos, no se absorbe prácticamente nada de radiación, llegando más radiación a nivel de la placa, ennegreciéndola. Así es como se forma la imagen de la placa radiográfica. Por lo tanto, los sectores más blancos son aquellos en donde el haz de rayos X encontró un tejido denso, un tejido óseo, y dando esta imagen más blanca correspondiente a la densidad cálcica. Los sectores más negros de la placa corresponden a tejidos que tienen contenido aéreo, como puede ser el parénquima pulmonar, o en este caso como la columna aérea de la tráquea, la orofaringe y la rinofaringe. Estos sectores más negros corresponden a una densidad aérea. Entonces, en un extremo tenemos una densidad bien blanca que corresponde a la densidad cálcica que encontramos principalmente a nivel de los huesos, pero también a aquellos tejidos que pueden calcificarse en forma fisiológica o en forma patológica. En el otro extremo del espectro encontramos las zonas más negras de la placa que corresponden a una densidad aérea. Como dijimos, puede ser parénquima pulmonar, columna aérea de la tráquea, faringe, senos paranasales o aire que encontramos a nivel del tubo digestivo. Existen densidades intermedias en donde una de las densidades es este gris oscuro que corresponde a la densidad de grasa. Aquellos tejidos que tienen alta proporción de grasa, vamos a ver que se van a atenuar, van a absorber un poco más de radiación que los tejidos que tienen aire, pero mucho menos que aquellos tejidos que tienen calcio. Por lo tanto, la imagen que se genera es una imagen gris oscura. Y el otro tejido que encontramos en la escala de grises intermedia va a ser el tejido muscular, por ejemplo, con una densidad de agua. La densidad de agua nosotros la vamos a encontrar en todos aquellos órganos muy celulares, como por ejemplo el músculo, como por ejemplo los órganos sólidos del abdomen, el hígado, el vaso, los riñones, en donde el alto componente de agua de las células hace que tenga una mayor capacidad de absorción de los rayos X, mucho más que los tejidos que contienen aire, mucho más que los tejidos que contienen grasa, pero mucho menos que el tejido óseo. En condiciones normales nosotros vamos a encontrar 4 densidades radiológicas a nivel del cuerpo. Por un lado tenemos la densidad aérea que corresponde a la zona más oscura de la placa en un gris
oscuro vamos a encontrar a la densidad de grasa, la vamos a ver principalmente a nivel del tejido celular subcutáneo o de la grasa que separa los músculos, por ejemplo, de la región de la nuca, como veíamos en la otra diapositiva. Tenemos la densidad de agua representada por los músculos, por los órganos sólidos, por el corazón, no solamente por la pared muscular que los forma, sino también por el contenido de agua, de la sangre y de los elementos formes. Y por otro lado lo tenemos es la densidad cálcica, que es la densidad que nosotros encontramos a nivel del hueso, a nivel de todas las calcificaciones de tejidos blandos. La quinta densidad radiológica, que es la densidad más blanca, el blanco más absoluto, corresponde a la densidad metálica. Nosotros en condiciones normales no encontramos densidad metálica en un organismo, salvo que tengamos algún metal agregado, ya sea cuerpo extraño metálico, alguna sutura metálica, alguna prótesis metálica en alguno de los huesos, en alguna de las articulaciones, y que vamos a ver como la zona más blanca absoluta, porque prácticamente esta zona metálica absorbe totalmente el haz de rayos X, no dejando pasar nada de radiación a la placa y generando la imagen más blanca absoluta. El gran inconveniente que nosotros tenemos con la radiología convencional es que en una imagen de 2 dimensiones, como es la imagen radiológica, queremos representar un cuerpo de 3 dimensiones. Piensen que el cuerpo prácticamente tiene una forma cilíndrica, con un ancho, con un alto y con un espesor. Por lo tanto, en la imagen, una de las dimensiones va a estar superpuesta. En esta primera imagen que habíamos visto era una radiografía de la columna cervical vista de perfil, en donde el paciente lo posicionamos en un lateral, desde uno de los costados ingresa las de rayos X, va atravesando todo el espesor o todo el ancho de ese paciente y llega del otro lado donde está la placa o la pantalla para poder imprimirse y formar la imagen. A medida que avanza ese haz de rayos X, esa dimensión es la que va a quedar superpuesta en la imagen. Por lo tanto, nosotros acá vemos que el sector anterior, todas las estructuras anteriores las podemos ver muy bien, las estructuras medias también y las posteriores también. Lo que no podemos reconocer bien porque están superpuestas son las estructuras que son derechas, medias o izquierdas. En este caso tenemos una aposis transversa de una vértebra cervical que es muy difícil de poder saber si es una transversa derecha o una transversa izquierda porque están las dos superpuestas. Este problema de la superposición de imágenes en una imagen de 2 dimensiones podemos resolverla al hacer el par radiológico. Hacemos del mismo paciente, del mismo sector del organismo, en vez del perfil, le sumamos el frente. Entonces, en la imagen de frente, en donde el haz de rayos X ingresa desde la parte anterior, va a ir atravesando todo el ancho del paciente y se va a imprimir en la placa que está ubicada en la parte posterior. Por lo tanto, todas las estructuras que son derechas, medias e izquierdas quedan desproyectadas y pueden verse correctamente. Las estructuras que van a quedar superpuestas en esta imagen vista de frente van a ser las estructuras anteriores, medias y posteriores, pero que van a estar desproyectadas en la incidencia de perfil. Por lo tanto, cada vez que nosotros vayamos a estudiar alguna región del cuerpo, ya sea cráneo, ya sea cuello, columna cervical, columna dorsal, nosotros necesitamos 2 radiografías, ambas perpendiculares entre sí, que nos permita dar una imagen tridimensional. Las estructuras que se encuentran superpuestas en una de las incidencias la vamos a tener desproyectadas en la otra de las incidencias. Por eso siempre hablamos del par radiológico. Esto se cumple para cualquier región del cuerpo que queramos estudiar, salvo algunas ocasiones en donde tenemos excepciones. Por ejemplo, en el caso de los pacientes pediátricos, cuando hacemos una radiografía de tórax, en un adulto vamos a hacer habitualmente un tórax frente y perfil. En los chicos, para poder evitar tanta exposición a la radiación, hacemos primero el frente y después evaluamos si es necesario hacer el perfil. Pero desde el punto de vista de evaluación de una imagen necesitamos tener 2 proyecciones para poder evitar esta superposición de estructuras.